vamos a empezar con la inauguración oficiosa. Van a subir aquí a hablar tres personas muy importantes que conocéis todos y todas. En primer lugar tenemos al... Bueno, no en orden de salida, os voy a decir orden de importancia, que si no me echan la bronca. Vamos a tener aquí al excelentísimo presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara, al excelentísimo alcalde de Cáceres, don Luis Salaya Julián, y al presidente de PIDE, don José Manuel Chapado Regidor. Ya veis que me cuesta un poco el protocolo, ¿vale? No tengo mucha experiencia con autoridades, de hecho, antes de empezar os voy a contar mi única experiencia con autoridades en un acto, y es que yo hace unos años, hace ya unos cuantos, cuando estaba haciendo la tesis, yo hacía la tesis sobre metabolismo de tejido adiposo. O sea, básicamente hacía una tesis sobre michelines, ¿vale? Sobre, pues, sí, biología molecular, pues los michelines, las papadas, esto que tienen aquí las yayas que saludan dos veces así, ¿sabes? Pues esto tiene su biología molecular y es muy compleja y muy interesante. Pues total, que tuve la suerte de hacer un monólogo científico, de dar una charla divulgativa, divertida, delante de los reyes de España. Y yo hablaba de cómo funcionan las células de grasa, los adipocitos. Llaman así, son unas células de grasa gordas, que lo único que hacen es chupar grasa. Y además yo ahí estaba gordito, tenía los mofletes muy rojos, estaba muy gracioso. Entonces, gustó mucho, fue muy gustoso, arrasé, muy bien, muy bonito, y al año siguiente volví al mismo acto, pero como público. Y entonces, cuando me vio la reina, vino a saludarme corriendo y me dijo: ¡hombre, el adipocito! O sea, vosotras sabéis lo que es para un biólogo molecular que investiga el tejido adiposo, que la reina de España te llame adipocito. Eso es para ponerlo en el currículum y que me den una beca. Luego me quedé sin beca y me dedico a esto, pero bueno. Bueno, sin más dilación, voy a presentaros a la primera persona que va a subir a este escenario, que va a ser el presidente, nuestro presidente de PIDE, el dueño de todo esto. No, va a venir el presidente de PIDE, que es don José Manuel Chapado Regidor. Tiene la palabra. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer su asistencia al excelentísimo señor don Guillermo Fernández Vara y al ilustrísimo señor don Luis Salaya Julián por acompañarnos hoy en este evento. Sabemos cómo tienen de ocupada la agenda y les agradecemos que estén con los compañeros de la educación pública. Al resto de los cargos, instituciones y representantes de administración, a los representantes de grupos parlamentarios y de los sindicatos, así como de los compañeros asistentes a este congreso. Con este cuarto Congreso Internacional, desde la razón y el corazón, hacemos una parada en nuestro largo peregrinaje por las aulas, que comenzó en las escuelas de párvulo, cuando algunos de nosotros, siendo alumnos, teníamos que arrastrar la sillita de Enea cuando íbamos a que nos impartieran nuestras primeras clases, y hasta hoy, como docentes, donde asistimos expectantes a la implantación del aula de futuro en nuestros centros. Sí, hemos progresado mucho y, sin duda, ha habido inversión, pero aún no es suficiente. Se ha mejorado considerablemente la red de centros educativos y la dotación de recursos tecnológicos para adaptarnos antes que otras comunidades a la era digital. Se ha conseguido el reconocimiento institucional del profesor como autoridad pública y se ha mejorado considerablemente la necesaria conciliación de la vida familiar y laboral, por ejemplo, en el último acuerdo de permisos que hemos conseguido. Pero en este vasto recorrido lleno de cambios y mejoras también hemos visto efímeras leyes educativas elaboradas sin la participación del profesorado, una terminología demasiado cambiante, una pérdida de contenidos, un incremento desmedido de la burocracia, ratios excesivas que imposibilitan la atención individualizada, la triste falta de implicación de los padres en muchos casos en el proceso educativo y la escasa valoración en demasiadas ocasiones por parte de la sociedad de nuestro trabajo. Queremos enseñar a nuestros alumnos a pensar con contenidos y valores que creen buenas personas, luchando cada minuto por lograr la tan necesaria igualdad real de géneros, por eliminar el acoso escolar e impartir a nuestros alumnos la educación individualizada que, como seres únicos, diferentes e irrepetibles, merecen. Nos falta mucho por mejorar, tanto económica como laboralmente, pero nos sobran razones para seguir creyendo en la educación, superando día a día los obstáculos, entregados con pasión y firmeza a esta profesión tan apasionante y diversa, sabedores de que podemos contribuir día a día en mejorar el mundo a través de nuestros propios alumnos. Por todo ello, cada 4 años el sindicato PIDE organiza un congreso, estamos ya en la 4ª edición,
que sirva de punto de encuentro y de intercambio de ideas entre compañeros, siendo tal vez esta edición la más necesaria de todas para ayudarnos a recuperar esa normalidad en la educación pública extremeña. Es momento de disfrutar de nuestra profesión y fortalecer la educación, porque, como diría Almudena Grandes, existen hambres muchas peores que no tener nada para comer, intemperies mucho más crueles que no tener techo bajo el que cobijarse. Una educación que enseñe a razonar y que además ponga el corazón al servicio del aprendizaje. Sin educación no podemos entendernos. Sin educación no hay paz ni futuro. Y sin futuro no hay vida. Cuidemos nuestra educación pública porque nos va la vida en ello. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Recibimos ahora al alcalde de Cáceres. Perdón, os he dicho hasta mal el nombre. Es que estoy con la boca pastosa. Recibamos al alcalde de Cáceres, don Luis Salaya Julián. Esta mañana estaba en un centro educativo, en el Alcáceres, con un programa que estamos empezando para hablar sobre Europa en los colegios, en una lógica sencilla, ¿no? Que es que el momento requiere hablar de Europa, requiere explicar mucho y colaborar mucho en construir espíritu europeo y en difundir la cultura europea y en trabajar en estos conceptos y entendíamos que como administración municipal también estábamos implicados en esto y debíamos participar en esto. Y hablábamos con los chicos y con las chicas del Alcáceres de por qué Europa le suponía tantos problemas a los tiranos, por qué tenían tanto contra nuestras democracias y no contra otras democracias, y por qué permanentemente nos planteábamos. Surgían estos conflictos, por ejemplo, con Rusia, pero también con otros países de nuestro entorno. Y yo les hablaba del término proselitismo democrático, ¿no? Que seguramente es lo que diferencia a Europa de muchas otras potencias democráticas, ¿no? El interés por difundir la educación. Y entonces ahora, cuando venía para acá, pensaba precisamente en eso, ¿no? En la importancia que tiene esa guerra, que no solo se libra en Ucrania, que se libra principalmente y a medio plazo en nuestros centros educativos, en las escuelas, y esa guerra que se libra en una época muy difícil en intentar que nuestros niños y que nuestros jóvenes y que nuestras niñas estén implicados, entiendan el valor de la democracia y en cómo todo nos lleva a lo mismo, ¿no? Y volvemos una y otra vez frente a diferentes retos, volvemos una y otra vez al gran reto de la educación humanista, ¿no? Al hacer ver a nuestros jóvenes, al ser capaces de plantearles los retos correctos, de plantear los discursos correctos y de cómo todo lo que se está haciendo, todos los sacrificios que se están haciendo en este tiempo, sirven de muy poco si no ganamos la otra batalla, ¿no? Si no conseguimos que cada día, ahora y cuando sean mayores, sobre todo cuando sean mayores, cada vez que abran un periódico, que abran una página web o cada vez que reciban información por una red social o por el medio que sea, sean capaces de evaluarla, de juzgarla críticamente, de tener claros los conceptos y de tener claro cuál es el valor que aportan nuestro sistema democrático frente a otros. Entonces, se entiende ahí que la principal batalla la estamos librando en las escuelas, en la escuela pública principalmente, en la que tienen acceso todos y todas, y que es una batalla en la que no podemos desfallecer ni mínimamente, ¿no? Porque lo estamos viendo en algunos países de nuestro entorno, incluso como si se bajan los brazos mínimamente con que una generación no lo tenga claro, empiezan a surgir los problemas y el autoritarismo y los mensajes de estos lugares se nos cuelan por todas partes. Entonces estáis haciendo un trabajo muy importante y a mí me queda venir a dar las gracias porque hablo de escuela, pero efectivamente el hablar de la lucha por los derechos de los trabajadores es hablar también del progreso de la escuela pública. El hablar de la lucha por los derechos del profesorado es hablar del progreso de la escuela pública. Ha ido necesariamente ligado. La escuela ha evolucionado con el profesorado como motor de impulso en la tensión sindical en algunos momentos y en la colaboración institucional en otros. Ha crecido la mejora, pero no solo la mejora de las condiciones de
los profesores y de las profesoras, ha crecido también la mejora de la escuela pública en este camino, y además siempre que escuchamos las reivindicaciones del profesorado, siempre van acompañadas de reivindicaciones no solo para el colectivo profesional, sino también para los alumnos y para las alumnas, porque el vuestro es un oficio verdaderamente vocacional, exigente y que hace que a menudo os cueste casi disgregar el bienestar de vuestros alumnos del vuestro propio. Pero hay más batallas, hay otras mucho más pequeñas, ¿no? Ayer por la tarde estábamos en Aldea Moret, que es un barrio de mi ciudad, para los que sois de fuera, que tiene unas condiciones especialmente difíciles y en el que trabajo hace años e intento estar muy cerca y trabajar mucho, y desde hace años recibíamos y veíamos, cogíamos ese concepto de que el barrio lo ganábamos centímetro a centímetro, pero hace ya años que nos dábamos cuenta de que lo ganábamos centímetro a centímetro desde el Colegio Gabriel y Galán, es decir, de que era el punto irradiador de todo lo bueno que pasaba en el barrio, de que era el punto desde el que se podía construir algo y de que era el punto desde el que íbamos avanzando. El punto desde el que íbamos avanzando porque es el punto donde todavía, hasta en los peores momentos, ha habido un cierto respeto de todo el mundo. Es un lugar de paz y es un lugar que es muy respetado. Y es un lugar de paz porque es para mucha gente, para muchos niños y para muchas niñas, el primer lugar donde han sentido que se les ha respetado, donde se les ha dicho por primera vez que podían hacer en la vida algo más que lo que hacen sus padres, que podrían optar en la vida a algo más de lo que optan sus padres, y donde cada día y donde cada curso se abre la puerta y unos profesores que trabajan de una forma increíble y pelean todos los días en el lugar más duro posible en nuestra ciudad, abren la puerta a cada curso sabiendo que no todos los alumnos que reciben van a terminar el curso con el mismo éxito, pero que cada año renuevan fuerzas para garantizar que todos los alumnos que reciben van a tener oportunidades similares. Y esto es muy importante, porque aunque a veces se nos olvide, cada vez que un alumno llega, todos los alumnos no llegan igual a un centro. A los centros educativos llegamos alumnos que por el ambiente en casa, que por la educación en casa y que por las posibilidades en casa, muy mal lo tenemos que hacer para que les vaya mal. Es decir, tienden a que les vaya bien, tienen posibilidades para que les vaya bien. Y llegan alumnos que, si no se hace un esfuerzo especial, les va a ir muy mal. Que nunca nadie les ha dicho siquiera que les podía ir bien, que nunca han tenido esa oportunidad, que nunca han creído en esa oportunidad. Y en estos centros educativos da gusto ver cómo años después todavía te encuentras a esos alumnos del centro que van con sus hijos, muy pocos años después muchas veces, que van con sus hijos al centro, que se implican en el AMPA, que están implicados con el colegio, y cómo el profesorado del centro conoce a varias generaciones de la misma familia y se convierte en un agente imprescindible para luchar por las mejoras en el barrio. Así que nuevamente solo dar las gracias, ¿no? y decir que pedid sin miedo, porque pedís por derecho, porque pedís para vosotros y también para vuestros alumnos y para vuestras alumnas, y porque si la escuela falla, falla todo, porque realmente ahí es donde vamos a librar todas las batallas, las más pequeñas, la que está en cada casa, la que está en cada vecindario, la que está en cada barrio, pero también las más grandes, las que tienen que ver con que Europa siga siendo un agente democratizador en el mundo, con que Europa siga estando abierta, con que los países europeos sigan siendo espacios de libertad y de igualdad, y desde luego todo esto va a pasar porque le vaya bien a la escuela, y a la escuela solo le va a ir bien si le va bien a su profesorado. Así que muchísimo ánimo, muchísima suerte y muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahora, para cerrar el acto, tenemos al presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. Muy buenas tardes a todos y a todas. Ricardo, ¿estás por ahí? Ricardo.
Ya no se dice excelentísimo, ¿verdad? No somos bichos raros. Ya dije que el De verdad protocolo que se no me hay daba cosa mal. que más me moleste en esta vida que no me llamen por mi nombre. Es decir, eso forma parte de una parte de la historia de nuestro país que tuvo algún sentido alguna vez, pero ya no tiene ninguno. Es decir, somos responsables de... Me preguntaba antes una alumna en la radio, en Radio Edu, ¿qué significa para usted ser presidente? Una enorme responsabilidad, pero no un trato diferente, ni muchísimo menos, ¿no? Con esto digo porque a veces algunos que nos empeñamos por intentar cambiar la percepción que se tiene de la política resulta complicado, pero bien haríais en intentar ayudarnos porque creo que entre todos lo podemos hacer, ¿no? Me ha dado un recado también el director del coro del conservatorio, al que respondo muy gustosamente. Yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos clarísimamente en la ciudad de Cáceres. Vamos, si no es la semana que viene, será la siguiente, a elevar definitivamente la propuesta a la comisión que la Diputación Provincial, dueña del edificio, es finalmente la que resuelva, pero creo que es una propuesta bastante sólida y desde luego muy bien trabajada a lo largo de este último año para la construcción del nuevo conservatorio en el edificio del Hospital Virgen de la Montaña, junto a otras dependencias públicas que van yo creo, a ser un magnífico destino también para el propio edificio, que en el corazón de la ciudad de Cáceres también nos preocupaba, ¿no? Las inversiones están garantizadas porque van incluidas en el nuevo programa operativo de la Unión Europea, que se va a firmar de aquí a final de año. Por tanto, no hay ningún obstáculo para que esto vaya a ser una realidad y, por tanto, podamos algún día ver pues un conservatorio a la altura de lo que los niños y las niñas requieren y necesitan, ¿no? Querido presidente de PIDE, agradecerte la invitación, encantado de poder acompañaros. Yo tengo, después de muchos años, algunas convicciones muy profundas, y una de las que tengo es la absoluta trascendencia de lo que hacéis y de lo que representáis. Si alguien tenía alguna duda, yo creo que la pandemia vino a resolverla todavía más. Es decir, mucho se habló durante aquel tiempo de los que estaban salvando vidas dentro de los hospitales, se habló un poquito menos de aquellos que estaban salvando generaciones dentro de las aulas, ¿no? Y a vosotros os ha tocado durante una etapa que no era probablemente lo que ninguno de vosotros hubiera imaginado que le iba a ocurrir en su etapa profesional, pues ha tenido que dedicarse a salvar una generación que podía haberse perdido si realmente, pues, primero viviéramos en un país que hubiera tenido menos medios, por tanto, para poder hacer frente a los requerimientos tecnológicos que en ese momento se precisaban. Y luego, pues no es fácil un día que un gobierno apruebe que nos confinamos todos en casa y que el lunes siguiente esté funcionando con cierta o la máxima normalidad posible, pues la docencia a través de la teleenseñanza, algo que no habíamos imaginado y que de pronto nos encontramos como una solución y que evidentemente ha funcionado. Y habéis hecho el inmenso esfuerzo de, para esa generación que 2 años de su vida, si no los hubiera perdido, pues haber podido hacerlo con bastante visos de normalidad y haber hecho compatible un momento excepcional, absolutamente excepcional de nuestras vidas, con una nueva normalidad en lo que al aprendizaje y al conocimiento se refiere, ¿no? Por tanto, yo no solo mi reconocimiento, sino mi profundo agradecimiento, primero como presidente y luego como extremeño, como padre y como abuelo, ¿no? Mira, estamos viviendo unos tiempos que a nadie se le escapan, que son muy complicados, muy complejos. Suelo decir, y quiero no exagerar y quiero tampoco equivocarme en esta afirmación, que probablemente no habrá habido, desde luego en lo que nos ha tocado vivir a las generaciones que vivimos ahora, un tiempo en el que pasen más cosas en menos tiempo. Es decir, como europeos, Europa se rompe y se va Gran Bretaña, el Reino Unido de la Unión Europea. Como ciudadanos del mundo nos encontramos con un virus, con un microorganismo que de pronto nos mete a todos en casa, y ahora como europeos nos encontramos una guerra en nuestro propio territorio, ¿no? Todo eso afectando absolutamente y directamente a la economía, a la sociedad y a nuestro sistema de vida, lo cual no nos podemos obviar que es un momento importante y trascendente. Bueno, pues esto, lejos de tener un efecto
que minimice el valor de otras cosas, lo que hace es todo lo contrario. Le da todo su valor y le da todo su contenido. Ahora más que nunca es importante la educación. Ahora es más importante que nunca que nuestros hijos, nuestras hijas sean capaces de entender qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Hoy, mañana y pasado. Y para eso es fundamental y es esencial que contribuyamos entre todos, vosotros de manera absolutamente directa, y vosotros padres y madres que estáis aquí igualmente, a que aprendan a pensar. Ese espacio, ese rincón de pensar que tiene que haber en sus vidas es algo absolutamente trascendental, precisamente en estos momentos en los que hay tantas preguntas sin respuestas y tantas respuestas que estamos buscando para intentar poderlas encontrar, ¿no? Y eso le atribuye a la educación un valor todavía de mayor responsabilidad. Es decir, el hacer que la gente, que los ciudadanos, el día de mañana, hoy niños y niñas, hoy jóvenes, sean capaces adecuadamente de pensar y tener un pensamiento crítico que les haga no separar o no deslindar lo bueno de lo malo, que también en sus vidas, sino discriminar y poder hacer un análisis crítico del entorno en el que vivimos y de cuáles son las consecuencias de aquello que nos ocurre, ¿no? Ese conocimiento de la condición humana tan importante en estos tiempos y que al final es la que consigue ciudadanos libres y capaces de ser y de tener un proyecto vital por sí mismos, ¿no? Pero coincidiendo con esto hay otra cosa, y ese otro papel que además de formador de valores y de conciencias tiene la educación, además luego estamos formando gente para que se pueda ganar la vida por sí mismo. Es decir, estas primeras etapas escolares son la base de lo que luego son las siguientes, de lo que luego son las siguientes, de lo que luego son las siguientes. Y esto, y me detengo 3 minutos en reflexionarlo, esto ahora sí que ahora más que nunca tiene una extrema importancia. ¿Por qué? Por el cambio tan brutal que se está produciendo. Porque nosotros nacimos, sus padres y los abuelos de la generación de ahora, nacimos en unos momentos en los que todo tardamos mucho tiempo en cambiar. Uno podía decir, oye, me inclino por esto, y eso por lo que tú te inclinabas pudiera ser tu medio de vida a lo largo de toda tu vida casi con cierta normalidad. Eso en el mundo de hoy ha cambiado, la transformación es brutal y se dice con mucha razón que la mitad de los chicos y chicas que hoy están empezando a formarse trabajarán en empleos que hoy no existen. Y eso es una realidad. Jolines, qué responsabilidad. Intentar intervenir en un proceso formativo sobre unos chicos y sobre unas chicas que el día de mañana van a trabajar en cosas que hoy no existen. ¿Y eso cómo se dice? ¿Eso cómo se explica? ¿Eso cómo se hace? Pues esa es nuestra responsabilidad. La vuestra como docentes, las vuestras o las nuestras como padres, las nuestras como responsables públicos, y que solo desde la búsqueda de espacios en los que podamos confluir para buscar lo mejor posible para nuestros hijos, acertaremos, ¿no? Y si no, no acertaremos. Y aquí no es acertar o no acertar, aquí va la vida de ellos en ello, ¿no? Y no podemos permitirnos el lujo de poder equivocarnos, ¿no? Hoy, lo he dicho en muchas ocasiones, hoy las empresas que vienen a Extremadura o los proyectos empresariales de la gente de aquí que quiere emprender, ya no vienen preguntando a las administraciones, oye, ¿cuánto dinero nos vais a dar?, ¿no? Lo que nos vienen preguntando abiertamente, oye, ¿vais a tener gente para poder trabajar en esto, en la revolución verde, en la revolución digital, en tantos cambios que se ven ya que los estamos tocando con la mano? Y esa es nuestra responsabilidad. Yo, y lo comentaba antes el presidente de PIDE, con los cambios que ha habido en las leyes educativas, y que yo creo que es uno de los grandes elementos a colocar en el debe de todos los políticos españoles desde la transición hacia acá. La política española tiene una enorme deuda, o tenemos una enorme deuda con la sociedad, que haber sido incapaces de tener una ley educativa que haya durado, que haya perdurado, y eso creo que hay que colocarlo en el debe de todos los que nos hemos dedicado, obviamente, a esto, ¿no?
con distintas responsabilidades en función de lo que cada uno ha intentado hacer para que las cosas cambiaran, pero que ha sido exactamente así, ¿no? Por tanto, no lo digo desde una posición que tenga nada que ver con lo ideológico, de alguien que piensa que cuando llega al gobierno de pronto puede cambiar las leyes porque va a ser eterno allí, ¿no? Pues no eres eterno y a los 4 años, a los 8 años te vas, vienen otros que piensan otra vez que van a ser eternos y tampoco lo van a ser. La realidad es que tenemos que intentar acercarnos hacia el mundo en el que vivimos, intentar darle una respuesta que tenga una perdurabilidad en el tiempo, ¿no? Y me voy a permitir que al margen de lo que puede ser interpretaciones ideológicas, no voy ni mucho menos a entrar, en la actual ley sí es verdad que hay contenidos que se acercan hacia algo que lo que yo creo que muchos nos podemos poner de acuerdo. Y es que para el mundo de hoy, nuestros niños, nuestras niñas tienen que tener un proceso de formación que tiene que ser necesariamente diferente del que tuvimos sus padres. Nosotros no nos encontramos con las dificultades que se van a encontrar ellos. No nos encontramos, por mucho que fueran, y nuestros padres, con todas las dificultades de lo que fue el siglo XX, no se tuvieron que enfrentar con un mundo de la enorme complejidad y de los cambios, de las transformaciones con el que se van a tener que enfrentar ellos, ¿no? Por eso tenemos que hacer un esfuerzo enorme, no solo por ir hacia los procesos de universalización educativa, para que en ningún rincón de ningún sitio haya nadie que por razones económicas pueda estar discriminado en relación con el resto, y luego que seamos muy conscientes de que hoy algo que era la formación profesional, que hace unos años estaba en un porcentaje por encima muy por debajo de los chicos que estudiaban, cuando recibimos las transferencias educativas en el año 2000, que fue el primer curso del sistema educativo extremeño, había 10.000 chicos estudiando la FP. Hoy creo que hay más de 2 veces y media aquello. Y de eso ya casi el 25% es formación profesional dual, donde la escuela y la empresa comparten responsabilidades en la formación de los alumnos, ¿no? Pero este segundo apartado, que no está formando ciudadanos, que es muy importante, sino que está formando ciudadanos desde la perspectiva de la empleabilidad, no nos podemos engañar que está también empezando desde el minuto 1 o desde el minuto 0. Es decir, o eso tiene una concatenación en el que tú a lo largo de toda la formación no solo le puedas enseñar las materias, sino además a tomar decisiones, a ser capaces de enfrentarse con la exposición de lo que piensa y de por qué lo piensa, algo tan necesario y tan importante, y que hoy cualquier empresa es lo primero que te pide. Hoy la gente ya no piden títulos, los títulos se dan por hechos. Hoy piden conocimientos, hoy piden habilidades, piden competencias, y eso es lo que tenemos que en el sistema, desde luego, poner en marcha. A mí, en el sistema educativo hay algo a lo que le otorgo también mucha importancia, y es a los profesores y profesoras que son capaces, maestros y maestras, de desarrollar proyectos innovadores en lugares a veces en los que gran parte de eso depende de la firme voluntad. Y luego, obviamente, pues es verdad que hemos podido, o estamos teniendo años, que estamos pudiendo meter inversión, no solo en infraestructuras materiales, sino también y fundamentalmente en infraestructuras digitales. Pero que de verdad que ese es el gran objetivo que nos tenemos que marcar. O sea, que ellos no solo vayan a ser ciudadanos libres, con un pensamiento crítico y capaces de decidir por sí mismos sin que nadie le imponga, y capaces de valorar y de diferenciar entre dónde está lo bueno y dónde está lo malo, sino también que sea gente formada para poder ser competitivos en un mundo tan nuevo como aquel que tenemos por delante, en el que tantas cosas están cambiando a tal velocidad. Te vayas al sector al que te vayas, todo ha sido una profundísima transformación, ¿no? La propia educación lo está haciendo, y lo malo sería que no lo fuera, porque si, ya digo, el aula tiene que seguir siendo la caja negra de la sociedad. Si uno quiere saber cómo va a ser la sociedad mañana, que vaya a un aula y la mire a través del cristal. Aquí no se puede inventar nada. Lo que haya mañana será lo que hoy estamos construyendo, lo que hoy estamos sembrando, lo que hoy estamos regando, lo que hoy estamos intentando entre todos construir, ¿no? De eso es de lo que se trata, y aquí los sindicatos tenéis un papel importante. Nada que objetar a las reivindicaciones profesionales, a las reivindicaciones laborales. Creo además que lo hacéis
desde el punto de vista de la labor como sindicato, magníficamente bien, pero luego hay espacios en los que nos tenemos que necesariamente encontrar, que son aquellos que no dependen de ti y de mí, sino de nosotros. Y esos espacios en los que no dependen de ti y de mí, sino de nosotros, ahí tenemos todos que echar el resto por intentar que lo que tenemos entre manos salga bien. Porque si lo que tenemos entre manos sale bien, no es que nos vaya a salir a nosotros, es que le va a salir al mundo, le va a salir a nuestro querido país, le va a salir a nuestra querida región, a nuestra querida ciudad. Es decir, esto es así. Una parte muy importante de lo que el mundo vaya a ser depende de lo que hoy está pasando en las aulas de nuestros colegios y de nuestros institutos. ¿Somos conscientes de eso? Pues pongamos manos a la obra para intentar las mejores dotaciones posibles, las mayores dotaciones posibles, los mejores profesores, los mejores formados, la mayor coordinación posible con las familias. Vamos a intentar seguir ampliando para que la escuela además cuente con esos servicios complementarios, como son los comedores, como son las aulas matinales, que permita además también ejercer un papel de elemento de armonización de la vida y de conciliación de la vida de los padres, y alrededor de todo eso está una base importantísima de lo que vaya a ser la sociedad, ¿no? Luego, sobre otras cosas podemos discutir, estar más o menos de acuerdo, pero sobre estas cosas bien haríamos en intentar que el debate se circunscribiera siempre desde la primera persona del plural, ¿no? Y desde luego yo eso es lo que he intentado practicar siempre y de lo que estoy absolutamente convencido, ¿no? Por otra parte, y termino, ¿no? Cuando tú llegas, como me ha ocurrido a mí, a casa de tus hijos, ya mayores, ¿no? Y llegas un buen día y le das al mando y resulta que lo que tú habías entendido siempre, que era llegar y poner la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, ya no existen, no las tienen ni sintonizadas en el mando. De pronto te das cuenta y descubres que ellos no es que vayan a un mundo nuevo, es que están ya viviendo en ese mundo nuevo. Eso lo tenemos que entender las personas que somos de generaciones ya mayores. Nuestros hijos no van a vivir en un mundo diferente, ya están viviendo en un mundo diferente. Están viviendo en un mundo diferente, con unas vidas diferentes, a las que necesariamente nos tenemos que acostumbrar. Tenemos cierta tendencia a querer vivir en nuestros hijos la vida que nosotros igual o no pusimos, o no pudimos, o no supimos, o no quisimos vivir, y eso no funciona. Nosotros tuvimos la oportunidad de vivir nuestra vida, ahora es el momento de ayudarlos, de apoyarlos todo lo que esté en nuestras manos, pero al final la vida será su vida. Lo que nosotros tenemos que darle las herramientas suficientes para que luego lo puedan hacer desde la libertad, desde el ejercicio mayor que un ser humano tiene, que es decidir qué quiere hacer con la vida propia, ¿no? Por mi parte nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la reina me llamó adipocito, el presidente de Extremadura me ha regañado, la lío un poco más y me hacen primer ministro de Reino Unido. Es broma, ha sido una regañina, pero muy dulce. Además, me ha gustado mucho, lo agradezco.